Muy buenas forjadores, soy Tony Arellano. Como hablamos el otro día, espadas orientales. Más concretamente, espadas de artes marciales chinas. Hablaremos de ellas, veremos cómo se comportan y haremos como siempre, la valoraremos. Hoy tenemos un invitado especial, un amiguete que es experto en este tipo de armas y vamos viendo. Si me acompañáis, os explico todo. Vale, forjadores, vamos a entrar en materia con este tipo de espadas. Tenemos hoy a Víctor Calvo. Bienvenido, Víctor. Gracias, Tony. Víctor es, como os he dicho, profesor de artes marciales, sobre todo chinas, y experto en espadas orientales, también chinas, y orientadas a artes marciales y a todo uso dentro de artes marciales. Así que nos va a explicar un poco qué es esta espada y nada. Cógela, Víctor, tenla a la mano. Sí, y claro. cuéntanos. Bueno, básicamente es una espada de origen oriental, como has comentado, origen chino, 100% chino. Y ya nos vamos al tema histórico, ¿no? De apuntes históricos. Hablamos de un arma que apareció aproximadamente segundo milenio antes de Cristo, o sea que no es de antes de ayer, no. Estamos hablando de edad de bronce ahí en China. Y de ahí su característica principal, que se empezó a construir todo en bronce. ¿Y ya era curva, ya era hoja curva? O sea, era hoja curva, es decir, el diseño que estamos viendo aquí, que se puede apreciar aquí a la cámara, es básicamente el diseño con el que empezó. Sí que a lo largo de los años han ido tomando distintas variantes, pues quizá un poco más ancha, un poco más curva o menos, darle más longitud. Sí, pero ¿no? el inicio original era curva. Entonces, efectivamente. Pero yo tengo una duda siempre por el tema de las hojas curvas. ¿Por qué una hoja curva? ¿Por qué se sabe si lo sabes tú? Porque yo tampoco, yo tengo varias opciones y siempre hay mitos y tal. ¿Por qué se crean las hojas curvas? ¿Por qué se cree que hay de diferencia con las hojas rectas? Bien, una hoja curva básicamente se inició por el fin principal, que era el tipo de corte de la espada, que era básicamente movimiento circular y que corta el tajo a peso. Entonces, lo que es la curvatura favorece un mayor corte y mayor profundidad en el corte. Y que el peso está delante en el primer tercio de la espada, el peso está... Exactamente, porque además podemos apreciar que esta, por ejemplo, no se ensancha demasiado, pero las hay que incluso el último tercio de la espada se ensancha un montón. Sí, tipo falcata también. Efectivamente. De hecho, podemos hablar que esta es la espada precursora de espadas como el alfanje, la cimatarra, el shamshir, incluso del sable europeo, que hoy en día... ¿La katana también? La katana también surge de aquí. Luego a mí personalmente me gusta más la katana, sí, bueno, eso ya son... pero eso ya a gustos, ¿no? Luego sí que lo que es las artes marciales chinas, pues manejamos el sable. ¿Cómo empezó a usarse? Básicamente en los soldados de a pie y en caballería. Se comenzó a usar este juguete. Básicamente era forjado en bronce hasta aproximadamente, estamos hablando del siglo XVII a.C., que ya empezaron a meter un poquito de hierro en la aleación, ¿no? Entiendo, sería pues como se hacían antes, pues dejarían el filo de hierro... Exactamente, exactamente. Conseguían flexibilidad aquí por el bronce, en toda esta zona de la hoja, y mayor dureza por el tema del hierro para el filo. Víctor, ¿quién usaba esta espada? ¿Quién usaba esta espada? ¿En qué estatus, digamos, de la sociedad estaba? ¿Quién usaba esta espada y para qué? Bien, básicamente las armas, como casi siempre y más en la antigüedad, la usaba quien era más pudiente para poder adquirirlas. Siempre ha pasado eso. Eso siempre ha sido así, incluso lo vemos en nuestra historia, los tercios, ellos mismos se pertrechaban. Entonces, esta espada, pues, te la tenía que hacer un forjador, lógicamente, había que pagarla, pero básicamente lo usaban los soldados del imperio, de lo que es del emperador chino y demás, y lo usaban incluso más en caballería, como he comentado hace un momento, se usaba más en caballería, pero el estatus era más bien adinerado. Y
a lo mejor te pongo en un compromiso. No, dime. ¿Qué diferencia había entre las espadas orientales tan famosas por su corte a las espadas que se han hecho después? ¿Realmente el mito es tan real? ¿Cortaban tan bien, eran tan diferentes y tan buen acero y tal? ¿Qué tiene? O sea, aunque a lo mejor es una pregunta más para mí, pero yo no lo sé. No. ¿Tú puedes saberlo? Sí, básicamente la técnica. ¿Técnica de forjado, exacto. De hecho, cuando terminó lo que es la Edad de Bronce, que comentábamos hace un momento, ellos no tuvieron prisa, los chinos hablo, no tuvieron prisa en pasar a forjar con hierro, porque había tanta destreza en lo que es la forja con el bronce, que no les hacía falta, no tuvieron ninguna prisa en meter hierro a la forja. Entonces básicamente fue la técnica de forjado. Y luego, eso sí, la técnica de destreza del manejo del arma. No es lo mismo coger este arma, por ejemplo, e intentar dar una estocada, que sí se puede, pero no es lo mismo, a hacer movimientos más circulares o más amplios, que es lo que te pide esta espada. Básicamente era técnica de manejo y técnica de forja. También favorece el corte que tenga solo un solo filo, entiendo, porque el ángulo de caída es más, claro, más liviano. Exactamente. Y no es como los dos filos que tenemos una espada ya un poco posterior de la Edad Media, más europea, que tenía sus dos filos, la caída siempre va a ser inferior que si hacemos el filo desde el lomo, entiendo. Exactamente, sí, porque ya si le hacemos lo que es recta, pues a lo mejor es más propenso o más propicio, mejor dicho, a que tenga doble filo, como puede ser la espada Yan, que es una de las 4 espadas, bueno, de las 4 armas dentro de las artes marciales más principales. Esa es Tai Chi. La de Tai Chi, sí, bueno, la que acabamos de ver hace un momento. Sí, esa luego haremos otro capítulo. Haremos otro que también da para mucho. Es muy importante, hay armas chinas, tanto chinas y japonesas supongo que también, sí, donde las que se puede hablar mucho y poquito a poco iremos hablando. Exactamente, y este arma, vamos, de las 4 principales junto con la lanza, la Yan que acabo de comentar y el bastón. Entonces, esto se usaba en el día a día y de hecho se sigue usando, lo que pasa que se ha quedado relegado al uso de las artes marciales. Ajá. ¿Qué artes marciales se usan con esta espada? Ahora mismo, artes marciales chinas, básicamente Kung Fu, incluso hay algún estilo de Tai Chi que también lo usa, pero básicamente lo utilizamos en Kung Fu. ¿Defensa y ataque? Defensa y ataque. Se puede usar incluso con escudo. ¿Hay estilos o...? ¿Qué escudo tiene la OBS? Yo ahí no te diría nada. ¿Qué tipo de escudo tienen los chinos? Es un escudo de un brazo. El diámetro suele variar entre 50 y 70 centímetros, más o menos. Es redondo totalmente. Y se usaba de ratán, hecho de ratán, básicamente. Ahora que incluso también algunos se usaban como sombrero. No hemos hablado del nombre. ¿Cómo se llama esta espada? Espada Dao, D-A-O. Espada china, que normalmente lo conocen como... Tiene un chiste que hemos hecho antes, pero lo voy a hacer. O sea, cuando te pegan con ella, dice, ¿te han dado? Pues es algo parecido. O sea, exactamente. Pues, y dentro de este arma, ¿hay evolución en la guarda? O sea, porque estoy viendo que las que yo tengo son todas de latón, o sea, bronce antiguo. Sí. ¿Luego hay evolución cuando con el hierro o seguimos manteniendo bronce? ¿Sabes tú? Hay algunas que se hicieron de hierro más adelante, pero luego al final optaron por el latón sencillamente porque era un poco más liviano. Entonces le daba un poco más de, que ahí ya lo sabrás tú, le daba más ligereza, entonces... Luego sí que es cierto que se construyeron también incluso con 2 manos, no son tan comunes verlas, yo de hecho todavía no he cogido ninguna a 2 manos, pero incluso la hoja... Un mandoble chino, ¿eh? Un mandoble chino. Un mandoble chino, exacto. De hecho, gracias a esa construcción, que eso ya apareció en el siglo II a.C., vienen espadas ya europeas como puede ser el mandoble o la Claymore o espadas un poco más contundentes. Muy interesante, Víctor. Bueno, vamos ahora a ver un poquito del proceso de fabricación, como siempre. Vamos a hablar de los puños. Veis aquí además tenemos 3 puños totalmente diferentes. Tenemos uno de mezcla de alambres, otro de cuero y otro de cinta, como de cordón. Vamos a hacer un puño, más adelante os volvemos a hablar sobre esta espada, sobre las características técnicas, los tamaños y bueno, si nos seguís viendo, como siempre, os contamos todo. Vale, forjadores, vamos a centrarnos en el proceso de fabricación. Como os he dicho, vamos a hacer un puño. Este puño que es un poquito peculiar, con esa forma curva, y luego lo forraremos, no sé si haremos de cuero o de alambre o ambos dos. Vamos a ir viéndolo. Acompañadme y lo vemos.
Vale, forjadores, ahora una vez visto ese proceso de fabricación que hemos visto, hemos hecho un puñito, vamos a hablar de la espada en sí. Como veis es una espada, lo hemos nombrado antes, pero bueno, hacemos una recapitulación. Es una espada curva, no es ni muy grande ni muy corta porque no es una espada larga, tampoco es una espada corta tipo Falcata. Tendrá, no la he medido, que tendrá unos 80 centímetros. Un 90, sí, por ahí más o menos. 80-90 centímetros, de un solo filo, con cabeceo adelante, lo que ha hablado antes Víctor, es estrecha en la parte del mueso y se va ensanchando a la parte final cuando termina la curva. Las tres que tengo yo aquí las hemos hecho con una canal. Le preguntaba yo a Víctor si es histórico y me ha dicho que no sabe si realmente es histórico, pero que se han encontrado diferentes piezas así, ¿no es así? Sí, no puedo confirmarte que desde el minuto 1 que nació esta espada tuviera... La canal, sí. Sí, lo que sí es una canal que hablamos, no es una canal central para quitar el peso, pero sí una canal que se acerca al lomo, o sea que yo sí que creo que sería para equilibrar esta parte pesada del lomo. Estamos hablando que sea un solo filo, entonces el peso lo teníamos en la parte, digamos, de atrás de la espada. Entonces, para intentar equilibrar la espada, sí que se podía hacer una o varias canales en la parte. Sí, porque de hecho todo el peso de la hoja recae por aquí, entonces incluso si tenemos en cuenta este último ensanche, pues sí que aligeras un poquito, sí. Poder equilibrar, sí. Sí, exacto. Vale, solo filo como hablamos, luego respecto a guarnición bronce, latón es lo que yo siempre he trabajado. También, si veis, el puño tiene una forma un poquito peculiar, no es un puño recto para favorecer el agarre de la espada. O sea, entiendo que al ser una hoja curva el agarre no puede ser recto porque te desequilibra. ¿Tú entiendes? Exactamente, digamos que tendría que hacer como una especie de S para incluso favorecer el corte circular, exactamente. Y el pomo es un pomo pesado también para contrapesar lo que estamos hablando. La espada es ancha y pesada abajo, entonces tenemos que echarle peso arriba para que no nos tire mucho delante y poder tener ese equilibrio en el golpeo, ¿no es así? Sí, exacto, tal cual. Vale, pues nada, respecto a fabricación esto, ahora haremos lo que nos gusta, la pondremos a prueba, le daremos un cacharrazo, ya no vamos a quedar con el término cacharrazo, le daremos un cacharrazo a algo o voy a intentar hacer algo diferente porque se me acaban las ideas. Otra cosa importante, si queréis si tenéis ideas de
de a qué le podemos dar un cacharrazo, irnoslo poniendo en los comentarios, así iremos variando la forma de probar las espadas. El canal, como siempre, está para vosotros, tanto en los comentarios, seguirnos, suscribiros, darle a like, campanita si no lo habéis hecho. Y nada, y esta espada también la tenemos en la web, creo que está subida en la web, si no la podéis pedir porque la tenemos en fabricación. Está en la web. Está en la web, ¿verdad? Sí. Víctor es un asiduo a nuestra web y a nuestro canal. Lo tengo todo fichado. Entonces, bueno, todas nuestras espadas las podéis comprar en espadadetoro.com, ya lo sabéis. Y nada, ahora vamos a poner la prueba, así que si nos acompañáis, vemos la explosión final. Bueno, forjadores, ya habéis visto las bondades de la espada Dao. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias, Víctor, por haber venido. Ha sido un placer. A ti, Tony. Esperemos que estés en otras ocasiones hablando de otras espadas orientales y otras espadas de artes marciales que he visto que las dominas al 100%. Bueno, un poquillo. Bueno, y nada, chicos, como he dicho, hasta aquí el capítulo de hoy. Pero antes os voy a enseñar esta espada. Esta es un poquito más difícil que las anteriores. A ver si sabéis decirme qué espada es esta, de dónde viene o qué origen tiene, y a ver si en los comentarios me lo ponéis, a ver si alguno los adivina. Y ya sabéis, nunca dejéis de forjar. Víctor, ¿sueños o espadas? Yeah.